Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo la palabra en el versículo primero y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y toda la iglesia dice amén. El título de esta palabra dice la fe. La fe habla de una creencia, de una esperanza, de una confianza, gloria sea al Señor, de una certeza. Aquí estamos, ¿por qué? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, Ya lo vamos a leer si hay tiempo, gloria al Señor. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tome el asiento, querido hermano y hermana. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Lindas canciones estaban cantando los hermanos. Hemos cantado himnos, hemos orado un lindo tiempo también. Yo siempre digo, usted tiene que venir cultado ya, ¿ve? Tiene que venir con el culto ya en su vida, la oración, la comunión. Y cuando venimos aquí en la presencia de Dios provoca una explosión esto. No es solamente que el pastor tiene que darle a quien vive a su nombre gloria y préndase fuego. Tiene que usted prenderme a mí. Y quizás a veces uno está atribulado y viene usted lleno de Dios y me enciende. O yo a usted. ¿Cuánto es gloria a Dios? ¿Ve? Y realmente siempre uno anhela que cuando nos reunimos en familia, en la iglesia, que haya una linda presencia de Dios. Como la que estamos compartiendo ahora. Y cuando Dios está en libertad, uno puede cantar, brincar, predicar, orar, llorar. No sabemos, pero la presencia de Dios está. Y la presencia de Dios hace cosas lindas. Amén. Gloria al Señor. Es pues la fe, la certeza, que habla de la convicción, ya lo dije, la creencia, la esperanza, la confianza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que habla de nuestros hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo esta, ¿no? Gloria al Señor. Todo lo que vemos es creación de Dios. Algunas veces no creen que es creación de Dios. Son ateos, antiteístas, qué sé yo, lo que hay ahí. Pero a veces hasta el último minuto ellos creen. Después se están muriendo ahí, creen. Ore por mí, dice que... Yo en serio tuve en una oportunidad un muchacho. Él se había quedado con una moto por allá y tiene el mismo oficio que yo. Y me dice, Gastón, vos andás por la zona, ¿me podés buscar? Bueno, fui en la camioneta, lo busqué. Y me dice, yo no es que no creo en Dios, dice, pero me cuesta, ¿viste? Me cuesta. Ya es medio simpático porque lo había ido a buscar. Si no lo hubiera ido a buscar, me hace la cruz, la señal. Y entonces ahí me dio chance para que yo pueda predicarle de lo que era el Señor, de qué es lo que Dios podía hacer en su vida. Habrán pasado 3, 4 años. Bueno, y él recae por una enfermedad. Y yo voy y lo visito al hospital. Y la primera oportunidad que fui, no oré por él, oré en el Espíritu. Le compré unas aguas, lo atendí. No había nadie, estaba solo, era una persona sola. Y la segunda vez que fui, estaba de antojo. También me dice, comprarme un tarro de durazno. No sé con qué lo iba a destapar al tarro y yo llegué con el tarro ya. Bueno. Y le digo, Juan, me tengo que ir, tenemos culto hoy y me tengo que ir. ¿Querés que haga una oración? Sí, le dejé un tratadito. Hice una oración, él estaba en la cama del hospital. Y bueno, yo le agarro los pies y oro ahí con él. Y de repente él se sienta y me toma la mano. Me toma la mano, me aprieta fuerte y empezó a orar conmigo. Entonces le dije al Señor que lo obrara, se glorificara, que hiciera algo lindo en su vida, que él fuera salvo. Y me dice, ni bien yo salga de aquí voy a ir a agradecer al Señor. Bueno, la cuestión que pasaron 2 o 3 días, le sacaron todos los aparatos, todas las cosas. Le dieron de alta, se fue a la casa.
y en la casa le agarró un paro y murió. Tremendo es Dios. Yo me gozaba no porque lo que le haya pasado, sino porque él fue salvo. El ateo, el incrédulo, al último tiempo buscó del Señor. Sin ver, sin escuchar, pero sabía que alguien servía a Dios. Y nadie de los amigos había ido, ni siquiera los que trabajaban con él, que quizá hay alguien que está escuchando. Yo sentí de ir, como lo conocía en mi trabajo, él me vendía neumáticos. Y fui, estuve ahí, serví, hice lo que Dios puso en mi corazón. Y realmente oré por él, él aceptó al Señor, oró conmigo y estaba muy, pero muy contento y agradecido de lo que él había vivido con nosotros. Dios es imprescindible. Si nosotros nos guiamos por el Señor, vivimos por fe, Dios obra y Dios se glorifica. Y yo siempre digo, a veces que Dios salva a mucha gente para no sé cómo puedo decir, pero para que nuestra fe no mengue, ¿no? Para que nuestra fe no se vaya. Para que nosotros sigamos firmes en la fe. Dios a veces a los impíos, a los incrédulos, a los más terroristas, Dios los sana de un cáncer, de cualquier enfermedad. Hemos orado por gente, pero terriblemente, que ya estaban para el otro lado y Dios los sacó de terapia, los sacó de distintos lugares y nunca llegaron a la iglesia. Pero nuestra fe aumentó porque creímos lo que íbamos a hacer por el Señor. Y mucha gente que oramos, Dios no lo trajo a la iglesia, pero sí lo salvó, porque llegamos a tiempo, aceptaron a Cristo. Algunos estuvieron caminando con nosotros en la iglesia mucho tiempo y después se fueron con el Señor. Así que bueno, esta es la fe, la certeza, la convicción. Y nosotros como hombre de Dios, como mujer de Dios, tenemos que tener una fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿no? Gloria al Señor, allí en el libro de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué otra palabra usted me puede dar en esta tarde que hable de la fe en la Escritura? Por ejemplo, un texto, un versículo. ¿Tiene alguien por ahí? De los que fueron alumbrados, sanados, salvos. ¿Por qué? Por la fe. Sin mencionar a estos hombres que lucharon y entregaron su vida y aún no alcanzaron lo que Dios le había prometido. Pero hay más cosas en la palabra de Dios de que recibieron por fe. Hoy decía el hermano José en la radio, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es un detalle eso, ¿no? Puesto los ojos en Él. Si sacamos los ojos de Él, nos quedamos sin fe, sin esperanza, sin convicción, sin creer. Pero mientras nuestra mirada está puesta en el Señor, nuestra fe sigue firme e intacta. Sigue creciendo dentro de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo siempre me gustó a mí orar con fe. Un día quedé empantanado en un abismo y solamente Dios fue y me sacó con los ángeles, porque no había nadie en ese lugar. Y fue Dios me sacó. Le dije, Señor, soy tu siervo. Lloraba, pataleaba dentro del vehículo, que había quedado enterrado hasta allá abajo. En una calle inhóspita donde nadie andaba, y menos ese día de barro, de lluvia. Que yo sentí que no tenía que agarrar por ahí, pero dije, Señor, si vos vas conmigo, me vas a sacar. Quedé hasta allá abajo. Pero de un repente, pasados los minutos que oramos, yo vi como el vehículo salió del pantano y salió solo a la calle, al asfalto. Después de una oración, Dios envió los ángeles y sentí que los ángeles de Dios nos sacaron el vehículo pesado dentro del barro. Tengo cada experiencia con el Señor que si me pongo a contar, hoy contaba uno al hermano allá cuando Dios me operó de hernia de disco. Fue algo inhóspito, terrible, algo hermoso.
en una habitación blanca donde había gente de blanco. Esa noche me acuerdo, yo tocaba la guitarra acostado, tenía la Biblia, la leía acostado, no podía enderezarme. Y le digo a mi esposa, si me llega a doler un poco más de lo que me duele, llama a la ambulancia, porque tengo que ir, no sé qué van a hacer, que me operen, qué sé yo. Y en eso que me entró a doler, yo había terminado de cantar, de orar, de llorar, de reclamarle a Dios. Quedo dormido y a las 2 horas me despierto. Me despierto a las 2 horas y mi esposa estaba en los pies de la cama orando. Y le digo a María, María, ¿dónde están los médicos que estaban recién acá? Me dice ella, ¿qué médico? Bueno, ella no estaba orando por mí, pero no creía, no sé. Y le digo, la gente que andaba acá recién, mi esposa, porque no tenía mucha experiencia tampoco, ni yo tampoco, hace muchos años esto, llama a los pastores. Y los pastores, como tienen experiencia, nuestros pastores dicen, no, quédese tranquila que seguramente los ángeles de Dios han ido a operar allá al hermano. Y a los 2 días me levanté, empecé a caminar y hasta el día de hoy trabajo. Ya han pasado más de 10 años por lo menos. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Hermano, yo le he creído a Dios, por eso estoy aquí de pie. Y usted también tiene que creer. Dice que el predicador o el pastor que no infunde fe al pueblo, no hay fe en nadie así, ¿eh? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la gente está enferma, corre al médico. No digo que está mal, pero hay un Dios en los cielos. Hay un médico divino, que también Él tiene poder para poner su mano. Y nuestra dependencia, aunque el mundo se va desgastando, hoy miro el informativo, hay diagnóstico, los hospitales abarrotados, el mundo va girando para allá, corriendo para aquel lado, pero la iglesia va corriendo para arriba. Y la iglesia va en una manera opuesta a lo que va el mundo. ¿Quién está descubierto sin Cristo? ¿Quién está sin el Señor? ¿Quién profesa una religión? Bueno, irá a hacer cola al hospital. Yo creo en mi Cristo. Él hasta aquí me ha venido guardando y cuidando. Y yo, gloria sea a Dios, no, yo le digo al Señor, yo, Señor, soy templo tuyo. Yo no soy un templo del diablo, soy un templo de Dios. Y en el templo de Dios evita la sanidad, la bendición, el cuidado de Dios. Y lo vivo por fe. Y lo hago por fe. Pero mucha gente hoy está el mundo corriendo para allá y todos corriendo para el mismo lado. Y la iglesia tiene que correr para arriba. Tiene que correr a Dios, auxilio al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. En mis peores momentos me he inclinado a Dios. Yo detesto cosas que por allí uno tiene que hacerlo, obligado, ¿no? Pero siempre mi confianza estuvo en el Señor. Y realmente que el Señor nos ayude, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca, ¿a quién? A Dios, crea que le hay y que es galardonador, premiador de lo que le buscan. Dios premia el alma que le busca. A su nombre. ¿Quién me puede decir de un texto? A su nombre. ¿Quién tiene un texto para leer? A ver qué texto. Un texto, lo buscamos y lo vemos. Que hable de fe. Mi alma, mi ser. Qué lindo. Ajá. Hechos 13. Hechos 14, 8. 14, 8. Lea, hermano.
para ser sanado. Qué tremendo, ¿no? Dijo, ¿qué dice? A gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, una de las obras, de los milagros que Dios hizo a través de la vida del apóstol Pablo. Y el libro de Habacuc dice que el justo vivirá por fe. Proverbio 1, versículo 17 dice que el justo vivirá por fe. La iglesia tiene que vivir por fe. Dios cuida y guarda por fe en Él. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y a su nombre. Y muchos recibieron milagros, prodigios y maravillas. ¿Alguien tiene algún texto más? ¿Sí, Emanuel? San Lucas 5, 18 al 20. Lea. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Gloria a Dios. 5, ¿cuánto dijo Manuel? Gloria al Señor. Bueno, es uno de los textos que iba a compartir referente a la fe. Porque realmente, hermano, qué lindo es. Porque Jesús, el versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, inmovilizado, imposibilitado, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, por el techo, le bajaron con el lecho que representa el dolor, el sufrimiento, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? El versículo 20. Al ver él la fe de ellos, o sea que los 4 tenían fe, que habla de esperanza, amor, obra, ¿y qué más podemos decir? A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fe, que habla de esperanza, obra, amor y servicio, trabajo. Tenían confianza de lo que Dios iba a hacer. Y Jesús dice que al ver la fe de ellos, el paralítico capaz no tenía fe, pero los chicos sí tenían fe. Ellos dijeron, yo voy, lo metemos allá, no importa, no hay lugar, lo subimos al techo, lo bajamos, porque sabemos que Dios lo va a hacer. Y los 4 dijeron, amén, gloria a Dios, a su nombre. ¿Y Dios hizo la obra o no hizo la obra? Sí, hizo la obra. Y allí en Lucas capítulo 17, el versículo, yo leí en la radio el otro día algo me pareció, no sé si lo leí o no, pero 17:5 habla de que los apóstoles, los discípulos le piden a Dios que le aumente la fe. Pero no quiero leer ahí. Yo quiero leer allí el versículo 16. Gloria a Dios. El versículo 15, 17:15 dice, entonces uno de ellos, que habla de los leprosos, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando ¿a quién? A Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijese o diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús, ¿qué le dice? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe es importante.
no solamente para la preservación del alma, sino por la salvación, la vida eterna. Y Dios sustenta la fe, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3. En el tiempo de antes, el apóstol Pablo también hablaba de que Gálatas 3 dije, después de Corintios. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo juntos, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el 3, versículo 22. Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Acá lo que explica que la ley era antes el cuidado para ellos. No hacían esto para no fallar a Dios. No hacían aquello porque la ley decía que no, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero después viene el Señor, viene Jesucristo y suplanta esa ley. Y no nos cuida más la palabra a nosotros. Quien nos cuida es el Señor. Por eso sigue acá la palabra, le explico un poquito más y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, que habla de un custodio que representa un cuidador. Y Pablo ya no era más el cuidador de ellos. La ley tampoco. ¿Quién era el cuidador ahora de la iglesia? Y es ahora el Señor. Hoy estamos bajo la gracia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué estamos bajo el cuidado de Dios? Por la fe que tenemos en Él. Por la fe en Jesucristo, Dios nos cuida, nos vigila, nos guarda. Ya no es más el apóstol Pablo, ya no es más, gloria sea a Dios, la ley, la palabra de Dios, que hay que cumplirla, pero no nos protege el Señor. Vio que la gente por la ley apedreaba antes. Y Jesús dice: no, levante la mano o tire la primera piedra que no tiene pecado. Le cambiaba. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Comía él con las manos sucias, los discípulos también, y los otros se lavaban las manos. Se juntaba él con pecadores y los otros no se juntaban con los pecadores. Es terrible lo que Dios hace. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Dios es bueno y es grande en misericordia. Entonces hoy nosotros ya no estamos más bajo de esa ley. Hay gente que sí, que está, esto no lo hagas hoy. Vio el día de reposo, por ejemplo, el sábado. Hay gente que no agarra una escoba el sábado. Y yo, para mí, todos los días son especiales para Dios. Todos los días son el reposo para Dios. Todos los días, los 365 días del año, es el tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque no estamos más bajo la ley de la esclavitud. Eso es una esclavitud. ¿Se acuerdan cuando se cayó un animalito al pozo? Que decía el Señor: ¿cómo si el güey se cae en el pozo no lo van a sacar el día de reposo? Obvio que le van a sacar al animal. ¿Qué tiene que ver el animal con la ley? Y bueno, esto es lo mismo. Jesús vino a invalidar, a sacar. No que pasemos por alto los estándares de Dios. Porque Dios, ¿cómo nos habla a nosotros? A través de la palabra. Pero ya no nos cuida la palabra, nos cuida el Señor. Él vela por nosotros. Él vigila en nosotros. Él hace la voluntad del Padre en nosotros. Si nosotros dejamos que Dios haga, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, y después habla de que todos los que han sido bautizados crucifiquen la carne, y algunos siguen todavía con sus carnes por allá. Gloria al Señor. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él se glorifica. Amén.
Por eso nos sigue hablando el Señor. Por ejemplo, vamos a seguir en Colosenses 1:4. Colosenses 1:4, rapidito. Colosenses 1:4 dice, mire lo que dice el texto. Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, de ahí habla, gloria sea a Dios, de la oración, de la vida espiritual, que el apóstol Pablo le está hablando a los colosenses. Y habla de los frutos, ¿no? De todo lo que es la obra de Dios. Y después sigue capítulo 2 de esa misma hoja, de vuelta, 2:5, donde dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué lindo, ¿no? Porque hablando de la fe, de lo que tenemos que mantener la mirada puesta en Cristo. Hoy hablaba el hermano José también de la mujer que había sido sanada del flujo. ¿Se acuerda? 12 años padeciendo de esa enfermedad. Fue, buscó de Dios, se postró, tocó el manto del Señor, el borde, que no estaba el poder ahí, sino que ella alcanzó a tocar la ropa, sino que era la virtud de Dios que estaba en la vida de Jesús. Y dice la palabra que quedó sana. Y dice que Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Los discípulos, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, dice él, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Y temblando estaba allí la señora, y él se da vuelta y estaba allí postrada, temblando, y le contó todo al Señor, todo lo que había vivido. Por eso es bueno contarle todo al Señor. ¿Cuánto es gloria a Dios? Para que Dios haga la obra, el milagro. Uno tiene que despojarse de todas las cosas, contarle todo a Dios. ¿Amén o no? Y dice que el Señor Jesús la miró y dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La fe, el creer, el acercarse, el buscar, Dios obra y Dios se glorifica. También tenemos el ciego Bartimeo. Gloria sea al Señor, que también Dios sana por la fe. Por tu fe has sido sanado, le dice al ciego Bartimeo. Por tu fe has sido sanado. Qué lindo, ¿no? Gloria al Señor. Y él escuchó de Jesús y dice que clamaba, buscaba de Dios. Y dice que la gente quería que se calle. Y él dice que gritaba más. Clamaba más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor paró y mandó a buscarlo. Y dice que lo trajeron, lo pusieron delante de Jesús. Y le dice el Señor, qué tremendo. Yo siempre me digo, ¿qué quiere que te haga? ¿Cree que no sabía el Señor que era ciego? Sabía, pero le preguntó por las dudas. Porque hay gente que viene al Señor y cuántas cosas tiene arriba y lo primero que quiere es un trabajo. Y no quiere renunciar al pecado, al adulterio, a la mentira, a su nombre. Está enfermo o enferma y lo que quiere es un auto, por ejemplo, ¿no? O una casa, a su nombre. Y Dios dice que Él es el abogado, el juez, el legislador, y Él aboga nuestra causa, toma nuestra causa y ve. Dios con nosotros hizo así, por ejemplo. Nosotros llegamos al camino de Dios. Yo me pongo ejemplo yo. Llegamos al camino de Dios y le digo, Señor, esta es mi causa. Estas son mis penalidades, mi sufrimiento, mis dolores, mis terrores, mis enfermedades, mis defectos, mis equivocaciones, mi léxico, mi lenguaje, mis mañas, mi costumbre. Y vos verás. Era un escrito así. ¿Cuánto es gloria a Dios? Me ha tocado leer legajos así. Ay, Dios mío, me aburro. Pobre abogado, ¿no? Y el Señor empezó a mirar. No tiene casa, sí, pero
Después vamos a ver si le podemos dar una casa. Lo que necesita este negro es cambiar. Es quitarle las mañas. ¿Cuánto sea gloria a Dios? A su nombre será. Y Dios ve. Quitar los vicios, quitar la costumbre, quitar las mañas, el egoísmo, la envidia. Y uno quiere a veces aparecer radicalmente que Dios le borre y le dé lo que... No. Después de 5 años creo que Dios nos dio este lugar. Hay gente que viene hoy, quiere que ya mañana le dé el Señor una casa. Pasado el trabajo. Y ojo si no le dan movilidad, para que si no, no viene más. Pero cuando venimos a Dios creyendo, confiando, Dios mira nuestra causa y dice, no, acá hay que sacar esta borrachera que hay acá, estas bailanteras que hay acá. Y ahí empieza a sanar el Señor, a restaurar, a liberar, a limpiar. Este también sufre de asma, tiene más. De todo tenía este. Y Dios empieza a obrar, Y Dios empieza a sanar, a restaurar. No tenía un trabajo seguro, siempre andaba con trabajo, pero no tenía. Dios puso un trabajo seguro. Dios abrió puertas allá, acá, pum, pam, pam, hizo. Y Él comenzó a acomodar a su forma, a su manera. Yo siempre dije, por ahí hay hermanos que me dicen, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, lo ponemos así, lo hacemos acá. Perfecto, le digo, muy bueno. Pero quien va delante de nosotros es el Señor. Y si Dios avala y respalda eso, lo va a hacer Él. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y Él, como va delante siempre en todo lugar en nuestra vida, hasta este día, realmente Él comenzó a hacer las cosas. Y antes de comprar acá, nosotros anduvimos por allá, hasta San Benito. Decía María, vamos a La Picada, que hay playa allá. El Thompson quería venir. Tremendo, ay Dios mío. Bueno, así que un día como hoy, recorriendo por todos lugares, otra gente peleándonos por los terrenos, sacándonos los ojos con un poco de tierra. Y que no se puede, y acá sí, acá no, y que esto, que aquello, hay que pagar tanto, hay que pagar así, hay que buscar esto. Y bueno, Señor, estamos en tus manos. Y yo estaba en una casa prestada donde mi abuela, cuando yo estuve en el mundo, no me llamaba nunca para pedirme la casa, que era de mi tía. Pero cuando yo me convertí me llamaba cada rato. Hola, desocupame la casa, sí. Pobre abuela, Hoy está con el Señor. Y bueno, realmente yo me convertí a Cristo. Mi abuela estaba apartada, alejada de la iglesia, ¿no? Del Señor. O por ahí capaz que también un poco. Y ella empezó a congregar acá, congregó en nuestra iglesia también. Congregó acá y se fue con el Señor después de los tiempos. Damos gracias a Dios porque fue salva. Pero todos los días nos llamaba. Día por medio, no había día que no nos llamaba. ¿Quién es la abuela? ¿Quién es la abuela? ¿Quién es la abuela? Ah, no, atendés vos, decía mi señora. No, vos yo no. Yo voy al baño, atendés vos. Y nos peleamos por atender el teléfono. Gloria. Y Verónica también, nuestra hija, ella era la que más atendía. Sí, abuela, no, pero no están. Era bastante mentirosa la hermana Verónica que canta por acá. Ahora hoy no está, pero está escuchando, así que... Ay, Dios mío. Dios tuvo que acomodar, hermano. Sufrimos para lo que usted ve hoy. Sufrimos porque había cuestas arriba que eran interminables. Pero cuando veníamos bajando, bajábamos corriendo. Esto era una tapera, un basural, era un sitio donde la gente, nosotros viviendo acá actualmente, la gente pasaba en vehículo y tiraba bolsas de basura. Yo le decía, miserable, circunciso. Cortamos árboles, sacamos piedra, mora, de todo había. Gente que no quería, gente que sí quería. Y para la gloria de Dios, Dios nos plantó acá. Y dijimos, cuando pasó la máquina acá, porque pasó la máquina, allanó todo bien el terreno, limpiamos todo y dijimos, Señor, esto es tuyo y esto en prestano, no un rinconcito acá nosotros. Así que Dios preparó, suplió, obró y bendijo. Yo soy una persona que no tengo miedo a los desafíos.
sino a la gente que me acompaña. Yo digo, Luis, ¿cuánto estará conmigo? 3 cultos más. A su nombre. ¿Ve? Pero si es por alquilar algo, yo me mando, hermano. Si no pagamos, después nos irán a sacar, pero... ¿Eh? Pero yo tengo fe de que si Dios nos da un lugar más grande, Dios se va a glorificar. Y lo van a llenar de gente con hambre y sed de Dios. Y ojalá usted sea parte de este movimiento pentecostal. Usted no me va a ver a mí, me voy de vacaciones, cierro hasta febrero, no. Crucifícame, Señor. No, no me va a ver porque Dios no me llamó a eso. Yo si quiero tomarme un día, me lo tomo, Dios sabe. Los días que yo puedo tomarme de descanso, me los tomo. Pero Dios nos llamó a la obra tiempo completo. Y si Dios nos da algo lindo para poder nosotros implementar un poquito más la obra, más culto, que la gente esté un poco más cómoda, no por el mensaje, sino por el lugar, y que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo me animo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Lo que no confío en la gente que nos respalde, nos acompañe. Pero si hay 2 o 3, Dios se puede glorificar. A su nombre. Porque nosotros estamos por fe, hermano. Esto tenemos que entenderlo. Nosotros venimos al Señor por fe. Mucha gente nos ha encontrado, nosotros dice, ¿cómo hacen ustedes? Qué bien que le ha ido, qué hermoso, qué pum, qué pan, todavía están en el sí, estamos ahí. Pero Dios ha respaldado nuestra vida. Dios ha cuidado, le hemos confiado nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Las puertas que Dios ha abierto, usted no se imagina. Todas las bendiciones que Dios ha hecho nosotros, nuestro hogar. Pero hubo un principio, hubo un comienzo, hubo un Getsemaní, hubo un desierto, hubo distintos lugares donde lo cual daba ganas de volvernos, daba ganas de dejarnos y quedarnos ahí. Pero Dios nos dijo, no, hay que continuar. Y dice que el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que hay que continuar, hay que persistir, hay que perseverar. Hay que seguir firme. ¡Aleluya! Como dice el libro de Hebreos, gloria al Señor, porque Cristo viene pronto a buscar su pueblo, a buscar su iglesia. Aleluya. Bueno, no sé si queda algo más para mencionar, pero por ahí puede ser que en algún ser humano la fe se vaya, se apague. Hoy lo compartí, creo, en la página del Facebook del ministerio. Isaías 57:11. Isaías 57:11. Gloria al Señor. 57:11 dije. Amén. Es bueno siempre leer el capítulo entero, ¿vio? Para que usted pueda ver más o menos de lo que se va tratando. Mi Dios, ¿lo encontró? Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempo antiguo y nunca me has temido. Qué tremendo, ¿no? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, te libren tus ídolos, pero a todos ellos les llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tiene fe, tiene esperanza, persistencia, continuidad, valor, coraje, firmeza. ¿Qué dice?
tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Qué bueno que es Dios. Pero no quita decir que muchas veces ha faltado la fe. Momentos difíciles ha faltado la fe. Ha faltado la fe ha menguado, gloria al Señor. Pero Dios es bueno. Ya para terminar, Hebreos 11, vamos a buscar un poquito aquí. Y leemos el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primer punto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hoy nosotros tenemos que preparar con temor la salvación, nuestra vida para la salvación. No se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le lo había prometido. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo cual también de uno de ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque también Dios le dijo a Abraham, ¿no?, que contara las estrellas, si las pudieras contar. Sí. Pero también lo hizo como las estrellas y como la arena. Por la fe. Creyó. Yo creo que habrá dolido despegarse, desprenderse a Abraham de su tierra, de su parentela, de su entorno. No es fácil, ¿sí o no? Pero él dice que vio que lo que Dios le había ofrecido era mejor. Y aún no lo había alcanzado, pero siguió, continuó. Yo y usted tenemos que hacer lo mismo. Dios no ha venido todavía, el Señor no ha venido todavía, pero va a venir. Por eso tenemos que mantenernos en santidad, en obediencia, en respeto a Dios, conservándonos en amor mutuo, sirviendo al Señor con gozo y con alegría y con esperanza, de fe de que Dios pueda a través de su vida Él glorificarse. También dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa o lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente y dan a entender que buscan una patria, que dice: pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuánta gente se ha vuelto atrás en el Evangelio? Usted tiene que seguir. Usted no corra el otro camino que va en ellos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? A su nombre. Usted corre el camino angosto, el seguro, el firme, el Jesucristo. Pero anhelaban una mejor
Y esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y al que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Qué tremendo, ¿no? Dios le pidió eso después de dárselo. ¿qué dice? Se le dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde se sintió figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue concedido por sus padres y por 3 meses fue escondido, digo. Bueno, esta luz va a tener que poner la mano. Fue escondido por 3 meses. ¿Y qué más dice? Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, esto es lo que me gusta y saltamos a otro versículo. ¿Qué dice? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Gloria al Señor. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice. Algunos estudiados dicen que el apóstol Pablo lo hizo al libro de Hebreo, otros dicen que no. Pero como el estudiado era Pablo en este caso, creemos que también puede ser Pablo el que lo hizo al libro de Hebreo. Entonces el apóstol Pablo sabía todo de la Biblia, sabía todo. A Pablo no se le podía enseñar porque él sabía todo. ¿Cuánto es gloria a Dios? A su nombre. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Jueces 6. De Barak, de Sansón, de Jetel, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Y qué más dice? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas y sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Y qué más dice? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones, cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Qué tremendo esto, ¿no? Vivieron oprobios, que habla de vergüenza. Públicamente dice que los mataban y los publicaban. Los decapitaban, los dejaban ahí. Le cortaban los brazos, las manos, los pies, los deslocaban, los quemaban vivos. Públicamente, nunca lo hacían escondida. Así trabajaba el enemigo con los creyentes.
Y hoy vivimos en una iglesia llena de mañas. Pero yo cada vez que leo el libro de Hebreos 11 queda conmovido mi corazón. Porque el hambre y sed que tenían esta gente para servir era inigualable. Ellos tenían bien certero en la mente de a quién debían servirle y a quién debían amarle, seguirle con gozo y con alegría. Puesto a prueba, muerto a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por la fe hay que luchar, hay que pelear, hay que batallar. Por la fe hay que esmerarse. Por la fe hay que dedicarse. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, Dios no nos puede usar. Si no tenemos fe, Dios no nos puede poner un ministerio, una obra de desarrollo de dones. Porque no tenemos fe, no creemos. Pero si tenemos fe, sí, Dios puede obrar. Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede usar nuestra vida. Porque el que habla debe creer en Cristo. Predicar y transmitir que Cristo es bueno, que Cristo viene, que Cristo es verdad, que hay que respetarlo a Cristo, que hay que servirle a Cristo. ¿Cuántos en gloria a Dios? A su nombre. Vio que hay veces que hay gente que nos mira a nosotros y se burla. Hay gente que habla mal de nosotros, pero no se acerca a metros de nosotros porque tiene miedo de Dios. No sé si a alguien le ha pasado aquí. Gente quizás que le habla de la puerta y se le burla o se le ríe. O quizás dice, ay, qué linda que te veo, qué bueno, ya voy a andar. No viene nunca. Porque sabe que hay alguien que le ama a Dios de verdad. Y Dios no deja llegar a esa gente para burla. Nosotros en el camino de Dios hemos sufrido muchas cosas, hemos vivido muchas cosas, críticas, ni cerca de esto es lo que yo leo, esto es ni cerca. Pero sí hemos sabido de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque muchos han resaltado al lado nuestro en el camino del Señor, nosotros hemos seguido, porque le hemos creído a Dios. Yo puse ese video en el Facebook el otro día de estos hombres que estaban en un sótano adorando y alabando a Dios, leyendo la palabra, y dice que, bueno, cierto día en China, Corea, pasó una aplanadora y los aplastó a todos. Bueno, aparte de ello, los tipos se dieron cuenta y fueron y estaban ahí leyendo, orando, estaban ellos leyendo la palabra. Qué terrible, ¿no? Escondido sirviendo a Dios, buscando a Dios, otro reino que no es de este mundo. Lo que nosotros vivimos acá y tenemos acá es temporal. Lo que nosotros estamos trabajando es eterno. No te dura una familia para siempre, porque los hijos se casan, se van. Nada es para siempre. Nosotros estamos de paso, somos peregrinos, extranjeros. Somos de otra ciudadanía, dice mi sierva, de la ciudadanía celestial, de la incomparable, inaccesible, inigualable, inalcanzable. De esa ciudadanía somos nosotros como creyentes. No somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Pero sí venimos aquí para profesar fe, confiar en Dios, aprender más de Él, porque estamos caminando para la eternidad con Cristo. Y Dios, Él es el que elige, Él es el que selecciona, Él es el que aparta. Somos especial tesoro para Dios.
pueblo elegido, real sacerdocio, adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el Hijo de Dios ya no vive más en tinieblas, en oscuridad, ya no anda más por esos sitios, esos lugares, porque Él ya salió de ahí. Ya Dios le preparó una vida nueva, mejor, más linda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque ¿de qué sirve estar en la iglesia y ser como el mundo? No hay una diferencia. ¿Quién te va a pedir oración? ¿Quién va a correr a vos porque necesita de Dios? Nadie. Porque no ven nada distinto, nada diferente. La gente tiene que ver la iglesia distinta. La iglesia tiene que connotarse ser diferente. Cuando uno sube a un colectivo, cuando uno va a un supermercado, cuando uno, no sé, en el área que Dios no quiera usar, tenemos que ser distintos. Vio que por ahí hay gente que habla mal del gobierno. Usted tiene que ser distinto, no tiene que hablar mal del gobierno usted. Porque usted tiene la responsabilidad de orar por el gobierno. El gobierno va a rendir cuentas si hizo mal cuando puso la manito arriba a la Biblia. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar por las autoridades. No tenemos que burlar las autoridades. Por las autoridades dice la palabra que están puestas por Él. Él pone reyes y Él quita reyes. A mí el gobierno no me da nada. Si mi mujer me pega, a mí no me da nada el gobierno. Si yo le pego a ella, tampoco. Porque hoy te da todo el gobierno. Si te pegan, si sos maltratado, maltratada, te aumentan el IFE, el BIFE, te dan de todo. Bueno, a mí no me da nada. A mí lo que me da es el Señor. Pero no por esto yo voy a hablar mal de la gente que recibe los beneficios. Ore para que también esos beneficios sean de bendición para su vida. Veo que hay gente que tiene beneficio de madre de 7 hijos, otro de 5, otro de 8, otro de acá, otros de allá. Hay algunos no cobran nada, otros que no trabajan cobran igual. Pobre estado, Padre Santo. Hoy escuchaba a mi esposa y miraba la tele yo. Y decía el informativo, ya terminó. Esta Argentina se viene para como Venezuela va a quedar, decían. Y mi señora de allá, te reprendo, diablo. En nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Así tenemos que decir, cuando alguien le esté hablando mal de este país, tenemos que bendecirlo nosotros y reprender ese diablo que quiere traer miseria, pobreza, enfermedad. En el nombre de Jesús tiene que irse. Aleluya. A su nombre. Póngase de pie. Porque hay gente que recibe tanto beneficio y son los primeros de hablar. Les mandaría hacer pozo de 1 por 2 de ancho. ¿Cuánto se gloria a Dios? A su nombre. Hermano, yo me acuerdo 20 años atrás cuando nos conocimos con María, muchos años atrás, tenía 18, 17, 18, un niño, un bebé. Yo me acuerdo que trabajaba de albañil y llegaban los viernes, las quincenas no nos pagaban. Llegaba llorando y María con ojos de llama de fuego me miraba. Teníamos a Priscila que era chiquita. Chiquita era Priscila. Chiquita terrible era. Bueno, estaba Verónica también. Y después vinieron los otros, pero trabajábamos y no nos pagaban. Hoy no trabajás y te pagan. Mire cómo ha cambiado el tema, ¿ves? Cuánto gloria a Dios. Por eso nosotros nuestra oración, y la pongo de ejemplo a mi esposa, la escuchaba hoy y siempre la escucho. Orar por el gobierno, orar por las autoridades, porque así como está la iglesia orando, también están los brujos, los curanderos, que quieren tomar distintos puestos, lugares para extorsionar, para confundir, para empobrecer. Y no somos de este mundo. Pero dice la Biblia que tenemos que orar para estar quietos y reposadamente. Entonces es bueno emprender bien la palabra, ¿no? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. No sé si ha aprendido algo, pero el justo vivirá por fe.